Buenas noches. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. El día de hoy nos acompaña el Dr. Nicolás Reyes y el Dr. Felipe Padilla Vázquez. Hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos van a presentar el tema Enfermedad vascular cerebral hoy en día. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda o comentario, pueden agregarlas dando clic en el icono antes mencionado. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación cedo los micrófonos al Dr. Reyes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Padilla. Gracias por esta excelente presentación que nos vas a hacer. Sé que va a ser un apoyo importantísimo para toda la comunidad médica. Principalmente, pensamos en esta plática en conjunto con Levet y nuestro centro de trabajo aquí en Puebla, que es Cardiac and Vascular, sobre todo para poder dar una información sobre las cosas que se están haciendo actualmente en los problemas de tipo cerebrales. El doctor Padilla es un excelente neurocirujano, intervencionista en el área cerebral, que ha estado con nosotros aquí colaborando mucho en el Hospital Regional del ISSSTE Puebla. Hemos trabajado ahí juntos algunas veces. Y bueno, nuestra iniciativa también está en que no solamente se beneficien los pacientes del área institucional, que aquí en Puebla ha sido muy beneficiados en el ISSSTE, sino ahora también nuestra intención es que se beneficien aquellos pacientes que están en el sector privado, que podamos tener acceso a esto. Vean que esta patología es muy importante y también de difícil manejo. Se requiere mucha experiencia para manejar estos temas de intervencionismo cerebral. Y bueno, el doctor Padilla es excelente en este manejo, ha tenido excelentes resultados en su área de trabajo y obviamente aquí en Puebla. Entonces, en el centro de Cardiac and Vascular, que estamos localizados aquí en el Hospital MAC en Puebla, también con un centro de atención en el Hospital Ángeles, y tenemos, muchos colaboradores, entre ellos arqueólogos, cirujanos, cardiólogos clínicos, y pues queremos nosotros echar a andar este programa aquí. Es por eso que agradecemos, doctor Padilla, por estar con nosotros colaborando, y la intención es que nosotros podamos dar la atención a estos pacientes en cuanto los captemos. Similar a lo que estamos haciendo en el ISSSTE, captar al paciente, hacer un diagnóstico y que pues le puedas dar la atención a los pacientes cuando lo requieran. Sabemos que hay pacientes que son más urgentes, hay pacientes que se pueden programar, digamos, que te puedas trasladar tú desde la ciudad donde estás, de Querétaro. Y bueno, esperemos que esta sea de utilidad para todos los médicos que están aquí. La mayoría de los médicos que están en esta sesión son médicos que ya son referidores, que conozco de tiempo y que son muy buenos médicos en su área, y que además son gente que le interesa también la ciencia médica y sobre todo beneficiar a los pacientes. Entonces, pues una bienvenida y esperamos que aprendamos mucho, y sin más preámbulo dejo la palabra al doctor Padilla. Adelante, doc, seas bienvenido. Gracias. Gracias, doctor Reyes. Pues antes que nada, un gran saludo. Le agradezco este espacio también a Universidad Levet, a todos los miembros de Levet Medical, quien finalmente hacen también todo esto posible y quienes están haciendo todo un esfuerzo para hacer crecer toda la parte de endovascular a nivel nacional. Gracias a ustedes por este tiempo y a todos los que nos están escuchando. Bueno, el tema es enfermedad vascular cerebral hoy en día. Body language can tell you all sorts of things. Like someone is having a stroke. Know the sudden signs. Learn fast. Face drooping, arm weakness, speech difficulty. Time to call 911 and get them to a hospital immediately. Learn the body language and spot a stroke fast. Bueno, con este video finalmente empezamos.
Este video que relata una mnemotecnia que es el FAST, que es lo que se usa en Estados Unidos, que es FAST de face, A de arm, S de speech y T de time. Finalmente nos está hablando sobre una enfermedad en donde hay alteración de la cara, alteración de la fuerza de la mano, de la pierna, de la mano y alteración del lenguaje. Y con esto, finalmente, ¿qué es esto? Hola, soy Neorín. ¿Sabías que el infarto cerebral, comúnmente conocido como EBC, es más común de lo que te imaginas? Ocurre en 1 de cada 4 personas. Y es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país. Hay 2 tipos de ataque, hemorrágico e isquémico. El hemorrágico, o derrame cerebral, es cuando un vaso sanguíneo se rompe. Se asemeja al peor dolor de cabeza de tu vida. El segundo escenario es el isquémico, o conocido como embolia. Es la obstrucción del flujo sanguíneo. El cerebro se queda sin sangre y mata las neuronas. ¿Sabías que tú puedes ser un héroe? Te explicaré cómo. Salva una vida aprendiendo a detectar un ataque cerebral, EBC, stroke o ABC. Solo tienes que aprenderte el nombre de mi mascota, camaleón. K de cara. Se le duerme la mitad de la cara y se dificulta su movilidad. Ma de mano. Se le duerme un brazo o pierna, incluso ambos. Le de lenguaje. Pierde la facilidad de hablar, dificultando su entendimiento. Ton. Da león para llamar a los servicios de emergencia. Recuerda que el tiempo es vital para salvar una vida. ¿Dolores de cabeza continuos? ¿Algún familiar mayor de 60 años? Acude con el especialista a tu valoración cerebrovascular de IC. Tú eres un héroe. Detecta los síntomas. Solo uno hace falta para tener un ataque cerebral. Bueno, finalmente con esto, con este video en dibujos animados, se expresa un poquito sobre esta enfermedad, una enfermedad que hoy en día es un problema de salud, como lo vamos a ver a continuación. A esto, bueno, finalmente llegamos, es una urgencia médica. Esto es en la Ciudad de México, el Hospital de Joco, en donde finalmente tienen toda esta infraestructura para poder generar urgencias de este tipo, en donde se pueden trasladar pacientes, ya que el tiempo en este tipo de enfermedades es la urgencia. Aquí, bueno, estamos viendo el helicóptero, finalmente, que esto se puede hacer organizándonos en las diferentes ciudades, incluso. El EBC, que es la enfermedad vascular cerebral, como vimos ahorita, se divide en 2 grupos, lo que es el infarto y la hemorragia cerebral, y ambas se consideran como una urgencia neurológica. ¿Y cómo sucede? Vamos a enfocarnos ahorita de manera inicial un poco a lo que es la enfermedad isquémica. La enfermedad isquémica corresponde al 80% de los casos de EBC y finalmente eso es lo que hace que haya muchas campañas enfocadas al infarto cerebral. Una de las causas que generan el infarto cerebral, que sería de las principales, es la aterosclerosis. Ustedes pueden ver en esta imagen, en el dibujo, cómo hay placas amarillas en el vaso sanguíneo, que son todas esas placas de ateroma, que finalmente lo que generan es de que la sangre genere una estasis ahí y posteriormente se desprende un fragmento y genera un infarto cerebral. En la tabla de abajo es de un artículo de la revista Stroke, en donde podemos ver en el año 2006 salió este artículo en donde refieren que por segundo nosotros estamos perdiendo 32,000 neuronas, que corresponde a 8.7 años de vida, horas de vida. En un minuto se pierden 1.9 millones de neuronas, que corresponde a 3 semanas de vida. En una hora nosotros estamos perdiendo 3 años y medio de vida, y en un infarto establecido la persona llega a perder hasta 36 años de vida. Finalmente, aquí podemos nosotros ver que cada segundo es importante, cada minuto cuenta, cada minuto es un tiempo en el que nosotros podemos ayudar finalmente a un paciente a evitar una catástrofe. Otra de las causas que generan también este tipo de enfermedades son los problemas de tipo cardiológicos. A nivel del corazón hay una enfermedad que se llama fibrilación auricular.
nosotros podemos ver aquí la aurícula izquierda, cómo se encuentra, está perdido este ritmo y está en una fase que se llama fibrilación. Aquí esto puede ser o incluso trombos en la orejuela. Y esto genera finalmente que haya estasis de sangre. Esa estasis genera trombos y posteriormente se inyectan hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasan a la circulación general, en donde las carótidas son las principales arterias que están al salir del callado aórtico y son las que principalmente se ven afectadas cuando hay un trombo. Y finalmente genera esto en donde una arteria se tapa y posteriormente genera el infarto cerebral. En cuanto a las estadísticas, nosotros tenemos en nuestro país, poca información, realmente hay pocos estudios. Este es un artículo que sale en el año 2011, en donde nosotros podemos ver cómo la cifra de personas que empiezan a tener una enfermedad vascular cerebral se ha incrementado con el paso de los años. Aquí vemos desde el 2000 al 2008. Finalmente, esto es porque la gente hoy en día vive más tiempo, cada vez las personas llegan a los 90, 80 años, cosa que antes no sucedía. Y esto hace que las personas se enfrenten a enfermedades de este tipo, enfermedades vasculares cerebrales, principalmente de tipo isquémico. Y también otra de las principales causas es de que hoy en día se empiezan a hacer más diagnósticos. En cuanto a algún otro artículo, también un artículo de Cabrera en donde menciona justamente el 72% de EBCs isquémicos comparado con lo que es hemorrágico. En el 2009, el EBC en el CIE-10, que es la clasificación médica, llega a la primer causa de discapacidad y la tercer causa de muerte. Hoy en día ya se considera como la segunda causa de muerte a nivel nacional y mundial. Dentro de el ictus, finalmente, este ocurre en una de cada 4 personas. Hace 2 años todavía era una de cada 6 personas. Sin embargo, en este año, la Organización Mundial del Stroke ya la considera una de cada 4 personas. Y en esta gráfica ustedes pueden ver cómo el 60% de las personas hoy en día quedan discapacitados, solo un 20% quedan en una fase de muerte, en donde el adulto mayor, como tiene atrofia cerebral, esto mismo genera que no fallezca el adulto mayor y que genere una discapacidad. Y solo el 20% de los casos recuperan una vida normal. Costo-efectividad. Uno de los graves problemas que aquí nos encontramos con este tipo de enfermedades es justamente que la gente no toma un tratamiento o las instituciones por la cuestión del costo. Aquí, en la ciudad de Querétaro aproximadamente tenemos infartos de 20 a 30 personas por semana. De eso estaríamos hablando si consideramos una media de 25, de que son 100 personas al mes o 1,200 por año. Aquí tenemos un artículo también en el 2016 en donde menciona lo mismo y ya mencionan también la primera causa de discapacidad, la tercera de muerte. Tenemos el CIE-10, este se ha ido modificando hasta ponerla hoy en día en la segunda causa de muerte. Este es un estudio que se presenta en la Organización Europea de Stroke, en donde se pregunta a la gente de la calle cuáles son los datos de un stroke. Y observamos en la gráfica de abajo pues, que la mayoría de la gente, más del 40%, la gente no sabe cuáles son los datos de un stroke. Y los factores de riesgos que conoce la población. Igualmente, aquí vemos que la población realmente no conoce factores de riesgo, no conocen qué es un stroke. Esta, es finalmente una tabla de defunciones de aquí de Querétaro, de un hospital del 2017, en donde se considera al EBC como la 10ª causa de muerte. Sin embargo, observamos que en la 5ª causa de muerte, por ejemplo, están signos y síntomas generales. Y finalmente esto es un reflejo de toda la estadística que tenemos nosotros en nuestro país, y no solo en el país de México, sino en Latinoamérica, en donde las estadísticas finalmente hacen que este tipo de enfermedades, que es la enfermedad vascular cerebral, el infarto de corazón, se enmascaren y no tengamos realmente datos correctos. En México, finalmente, esta diapositiva la coloco porque es un caldo de cultivo justamente para la enfermedad vascular. ¿Por qué? Porque tenemos genética predisponente en nuestra familia, la gente no hace ejercicio, la cultura de alimentación es mala,
la gente come papas, galletas, etcétera. Hay sobrepeso en la población, diabetes, prediabetes, tabaquismo. La población ha ido envejeciendo, la perspectiva de vida cada vez es más alta y hay una pobre cultura de prevención en la población. Realmente la cultura sobre el EBC no existe y la gente no sabe realmente los datos de un EBC. En cuanto a hospitalización, esta es una tabla de costo-beneficio aproximadamente. En la primera línea tenemos nosotros un paciente menos de 4 horas que es candidato a trombólisis de 4 a 8 horas, en donde consideramos ya una trombectomía y un paciente sin tratamiento. Nosotros vemos que un paciente que se va a una trombectomía es mucho más caro, casi 500,000 pesos, una trombólisis 120, 150,000 pesos. Un paciente sin tratamiento es más caro. ¿Por qué? Porque ese es un paciente que se va a ir a una rehabilitación prolongada de muchos meses, de muchos años, y finalmente eso es un gasto a largo plazo mayor que tiene la población. Si nosotros consideramos esta misma 3 grupos de pacientes, vamos a ver que los pacientes sin recibir un tratamiento dejan a una persona de su familia de la que van a depender. Entonces van a ser 2 personas que van a dejar de trabajar, en donde esa persona que tuvo la enfermedad vascular se va a quedar toda la vida muchas veces sin trabajar, va a generar una incapacidad a una institución y va a dejar de dar impuestos al gobierno. Entonces aquí en esa falta de impuestos finalmente se ponen 2 personas por la persona que la cuida y el paciente. Entonces esto al final es una catástrofe. Y una catástrofe desde una cuestión de una institución en donde la institución va a tener que dar esta incapacidad hasta la parte de la falta de impuestos que están generando al gobierno y a la misma familia que esto le cuesta muchísimo más mantener un paciente de este tipo. Si nosotros aquí se coloca la prevención en donde lo que dije al inicio, que si sabemos que un EBC la principal causa en un isquémico es por aterosclerosis y por cuestiones de fibrilación auricular y trombos en la orejuela, nosotros le vamos a pedir al paciente un ultrasonido Doppler carotidio, un ecocardiograma, electrocardiograma y estudios de laboratorio de glucosa y perfil lipídico. En eso el paciente se va a gastar 6,000 pesos aproximadamente, en donde si lo consideramos y lo comparamos con un paciente con tratamiento o sin tratamiento, pues realmente no es nada. En cuanto a la literatura médica, nosotros observamos que existen varios artículos, varios estudios multicéntricos en donde nos dice que cuando la tasa de repercusión es baja, el estado clínico del paciente es malo al egreso. O sea, que si nosotros tenemos una carótida, una arteria tapada completamente y destapamos solo una pequeña parte, el estado clínico del paciente al egreso va a ser malo, obviamente. Y de esta misma manera, los mismos artículos que es el Mr. Rescue, el Mr. Clean, el Swift, el Escape, el Extend, todos estos artículos que nos dicen que entre menor tiempo se logre la reperfusión, el estado clínico al egreso es mejor. O sea, que si el paciente llega más rápido y nosotros abrimos más rápido esa arteria, el paciente le va a ir mejor. A que si rescatamos un paciente con varias horas en donde el riesgo de discapacidad va a ser mayor. Bueno, en esta tabla nosotros teníamos pensado que finalmente la trombólisis era el manejo ideal para un rescate vascular cerebral. Trombólisis con alteplasa, que en un segundo momento llegó la tenecteplasa, y finalmente teníamos como 4 horas. Posteriormente empezaron a llegar más estudios en el 2018, 2017, en donde esta ventana se empezó a prolongar. Esta ventana posteriormente, llegó con otros estudios, la trombectomía, en donde observamos que al nosotros quitar el coágulo mecánicamente con un stent y abrir esa arteria, el paciente iba a tener más mejoría, pero la mejoría era hasta las 6 horas. Este artículo sale posteriormente prolongando la ventana a 8 horas y posteriormente eso se debe a una cuestión que se llama colateralidad. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver cómo tenemos la carótida y se divide la cerebral media y la cerebral anterior. Si ustedes ven en la parte de arriba, las 2 arterias no se tocan. Pero ¿qué pasa cuando hay un infarto? En esta imagen, que es la misma previa, tenemos una oclusión de la cerebral media, que es
la línea negra que está ahí abajo y observen en la parte de hasta arriba, en la convexidad del cráneo, cómo se forman puentes de la cerebral anterior a la cerebral media. Esos puentes son los que ayudan a que esa parte de la cerebral media siga circulando. Y finalmente, eso es la colateralidad. Nosotros tenemos finalmente que cuando empieza a pasar el tiempo, los minutos y las horas, esa colateralidad se empieza a vencer y cada vez el territorio que vamos a recuperar cada vez es menos porque finalmente la colateralidad se daña, se cansa y genera un infarto y lo establece. Y de esta manera, bueno, nosotros tenemos estudios en donde nos dice que realmente el manejo con trombectomía les va mucho mejor que a los pacientes en los que únicamente se hace una trombólisis. Aquí, bueno, sale el último artículo que es el Daum, en donde lleva a la trombectomía a pacientes hasta 24 horas, pero todo depende de los criterios que tenga el paciente. No todos los pacientes llegan finalmente a este tipo de tratamiento en este momento. Bueno, aquí tenemos nuevamente esta ventana que es de las ABC agudo. Este es el hospital de Joinville en Brasil. Es un hospital que es un centro de stroke. Ustedes lo pueden ver, es finalmente, si lo ponemos, transpolamos aquí a México, pues pudiera ser una casa, ¿no? Finalmente, pero es un centro de stroke en donde tienen todo bien estructurado y justamente esta puerta de ACB es una puerta del hospital que nos hace la entrada a este mundo del infarto cerebral. Aquí les pongo un ejemplo en donde tenemos una oclusión de la cerebral media del lado izquierdo. Esta oclusión, ustedes observen, bueno, está la carótida tapada, está ocluida la carótida del lado izquierdo, la sangre no sube, finalmente esa imagen que se ve ahí que con dificultad sube, ahí se está pintando la arteria oftálmica, no sube, se sube en este caso un stent y posteriormente se realiza la apertura de la carótida de la cerebral media a la cerebral anterior. Aquí estamos dando los disparos en donde se corrobora la imagen del lado en donde observamos esta arteria totalmente abierta y la carótida recuperada. Finalmente, este es el stent en donde podemos observar el trombo. Aquí lo medimos con una jeringa de insulina y aquí lo tengo en los dedos en donde es un trombo duro. El paciente finalmente al posquirúrgico inmediato, en donde finalmente el paciente después de todo este estrés tiene que salir en una fase intubado y posteriormente, bueno, ahí el paciente mejora, sin embargo ya me pasé el video aquí. Aquí tenemos otro caso, un chico en donde él estaba en su escuela trabajando 30 años, presenta un deterioro súbito con pérdida de la fuerza en las 4 extremidades y posteriormente se cae en su trabajo, llega al hospital con un NIH de 31, se inicia la alteplaza y se toma una resonancia. Estamos viendo cómo todo el cerebelo está pintándose hacia zonas de infarto cerebral. El paciente está con un infarto de fosa posterior de la arteria basilar. Entonces aquí lo metemos a hemodinamia y esta es la imagen. Nosotros estamos viendo esta imagen, vean cómo está disecada la arteria vertebral, esa como mordida. El tubo que es la arteria vertebral que viene, ahí ese zoom, es la disección. Y ustedes vean cómo el flujo llega solo a la mitad de la arteria y se amputa. Ahí es la arteria basilar, está ocluida la arteria basilar. ¿Por qué? Por una disección, por tronarse el cuello, moverse el cuello. Aquí se está realizando aspiración, se introduce un stent y posteriormente se hace una trombectomía mecánica. Con la trombectomía mecánica sacamos este trombo. Aquí tenemos al paciente al posquirúrgico inmediato, en donde en el posquirúrgico inmediato realmente no tiene, bueno, empieza con la respuesta neurológica y la recuperación de la fuerza. Posteriormente, bueno, aquí eso es en las primeras horas. Ya empieza con flexión. Posteriormente, al siguiente día, se pasa a puntas de alto flujo. El paciente ya con mejoría. Y posteriormente de eso, aquí lo tenemos. Eduardo, Muy bien, Eduardo. ¿Qué te pasó? tuve un infarto cerebral. Ustedes pueden ver cómo el lenguaje finalmente es alterado. Días. Enséñame los dientes.
Podemos ver cómo el lenguaje finalmente está alterado, esa habla cerebelosa que tiene el paciente, sin embargo, con mejoría clínica. Ok, levanta las manos. Ok, mueve tus piernas. Muy bien. Finalmente se egresa el paciente en este momento y aquí lo tenemos un mes ¿Qué pasó, después. Jesús? Un infarto cerebral. Ajá, se tapó la arteria basilar. Ajá. Sí. ¿Y cómo te sientes? Bien, ¿Cómo va el habla? estoy en terapias, pero bien. Ok, enséñame los dientes. Muy bien. Entonces, finalmente, aquí el último caso de EBC isquémico, tenemos una señora de 74 años que inicia con 2 horas de deterioro, hipertensa. Tenemos, bueno, aquí a la paciente, esto se realiza en el ISSSTE de la ciudad de Querétaro, en donde tenemos una caja que se llama la Rescata Cerebros, en donde es una caja que tenemos todo el equipo para hacer una trombectomía. Ahí arriba en la foto con las chicas de enfermería, de hemodinamia. Y bueno, esta es la pacientita. Aquí tenemos cómo la paciente tiene esa desviación de la mirada hacia el lado derecho. La paciente está cursando con un infarto cerebral del lado derecho, del territorio de la cerebral media o hemisférico. Vemos aquí en la exploración, bueno, la paciente, el lado derecho lo moviliza, sin embargo, el lado izquierdo del cuerpo, la pierna izquierda está parética, está discretamente disminuida la pierna, pero la moviliza. Y la mano del lado izquierdo está totalmente pléjica. Ya no la mueve la paciente. Esta paciente se ingresa de manera inmediata a la sala de hemodinamia, se empieza trombólisis y posteriormente se pasa a hemodinamia. Y esto es lo que tenemos. Tenemos una carótida tapada desde la base. Y posteriormente, aquí está la bifurcación. Vean cómo el flujo sanguíneo no sube, genera esa dificultad. Aquí, bueno, en esta imagen se está observando cómo el flujo sanguíneo con la aspiración logramos llegar hasta el segmento oftálmico y posteriormente se introduce material endovascular para mover este coágulo, para poder hacer la aspiración con catéteres intermedios y posteriormente recuperar parcialmente la arteria. Aquí estamos viendo la arteria oftálmica, ahí vamos. Posteriormente se tiene que introducir el catéter intermedio, un catéter Sofía, que nos ayuda mucho en todo este tipo de tratamientos. Y aquí esos 3 puntos que se ven es el stent. Finalmente se hace una trombectomía. Aquí tenemos el trombo, cómo está. Ustedes observen la válvula hemostática que está aquí en su orilla, cómo el trombo se cuelga totalmente de la válvula. Bueno, este es un catéter guía, esa válvula. Es bien importante quitar esa válvula para nosotros poder evitar que ese pedazo de trombo vuelva a irse hacia arriba. Y finalmente, esta es la circulación, una circulación sanguínea íntegra en donde nosotros recuperamos el flujo sanguíneo. Aquí estamos viendo la circulación de frente en una imagen anteroposterior. Y finalmente aquí tenemos la carótida recuperada con el flujo anteroposterior y lateral. Tenemos aquí la paciente. Hola, señora Lupita. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Irma Ortiz de Almazán. Ok, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Qué le pasó, señora Lupita? Estaba yo en mi cama y de repente me iba a bajar y como perdí el equilibrio y me caí. Ok, tuvo un infarto cerebral, ¿verdad? Que se le tapó toda la arteria del lado derecho. Sí, eso me fue hace dijeron. 2 semanas, ¿verdad? Sí. A ver, enséñeme los dientes. Infle los cachetes. Ok, desínflelos. Levante las manitas. Bien, bien. Ajá, bájelas. Ok, ¿ya empezó a caminar? Ya. Eso. Entonces, finalmente, esta paciente se hizo hace un año. Justamente este año, hace un mes, en el mes de octubre, la paciente hizo un libro en donde este libro lo llamó El despertar del ser, y ella es doctora, hizo un libro en donde describe toda su experiencia de un infarto cerebral, cómo se sintió y cómo cambió esto y transformó su vida. Finalmente, son gentes que transforman su vida.
Dentro de la enfermedad vascular cerebral, bueno, también viene la parte de los aneurismas, las hemorragias cerebrales. Finalmente, las hemorragias, como, bueno, ustedes saben, tenemos una clasificación que nos dice qué grado de hemorragia tiene el paciente, y con este grado de hemorragia también nos puede ayudar a predecir un poco la parte del vasoespasmo, el vasoespasmo cerebral. Aquí, bueno, los estudios de imagen, angiotomografía, o resonancia, angioresonancia, son estudios muy buenos. Esta es una angiotomografía en donde podemos nosotros con las reconstrucciones hacer imágenes muy buenas para poder reconstruir justamente y ver las lesiones aneurismáticas. Estas son imágenes de reconstrucción de angiógrafos en donde también podemos hacer esto con una mayor sensibilidad y especificidad. En la enfermedad vascular cerebral podemos tener tratamientos ya sea quirúrgico o por vía endovascular. El tratamiento quirúrgico, bueno, aquí tenemos este caso. Es el caso de un paciente que tiene una hemorragia cerebral con hemorragia intraventricular. Posteriormente, aquí el paciente, bueno, todo esto es la hemorragia subaracnoidea, ¿cómo se ve? Si nosotros hacemos esa cranectomía descompresiva, ustedes pueden ver aquí cómo se ve lastimado ese cerebro. En muchas zonas que se ven zonas negras, son esos coágulos que están densos, condensados, y toda esta zona de abajo del cerebro que se ve como más transparente, es toda la hemorragia subaracnoidea que nosotros podemos ver. En la parte quirúrgica, nosotros, bueno, tenemos finalmente el aneurisma. El aneurisma se tiene que disecar cuidadosamente, y con esta disección que se realiza, nosotros tenemos que diferenciar el cuello del aneurisma, de dónde sale el aneurisma, para nosotros poder colocar un clip. Esto es una vista con microscopio, es un aneurisma de la carótida, en donde estamos ahí con este instrumental. Si ustedes se fijan, estamos limando justamente esa parte donde está la rama, la arteria, y el cuello aneurismático. Entonces, estamos separando eso. Aquí, bueno, tenemos el aspirador en la parte izquierda, es el nervio óptico el que está ahí, y ahí vemos la carótida, cómo late, cómo está ese aneurisma. Finalmente, les puse esta imagen para ver realmente cómo es un aneurisma, y ahí se pone el clip. Bueno, finalmente el clip tiene que abarcar siempre toda esa parte del cuello y colocarlo para suavemente posterior empezar a liberar el clip, y de esta manera asegurar el aneurisma para cerrarlo y cerrar la lesión vascular. Aquí les presento un caso. Es un señor de 51 años que tiene cefalea y posteriormente acude al médico general de manera privada, quien inicia analgésicos sin tener una mejoría. Posteriormente, el señor continúa con esa cefalea y tiene un dolor que aumenta de manera súbita, incapacitante, disminuye la fuerza del hemicuerpo derecho y acuden a urgencias de inmediato. Este paciente nuevamente, bueno, acude al hospital del IMSS de la ciudad de Querétaro, al hospital del ISSSTE, en donde, bueno, finalmente es valorado y el paciente se le coloca una ventriculostomía por la hemorragia cerebral que tenía. Aquí viene importante, nosotros como médicos nunca tenemos que menospreciar una cefalea. Una cefalea, siempre yo les recomiendo que busquen datos de meningios. Si el paciente tiene rigidez meningia, no duden en pedir estudios. Incluso cefaleas, aunque ustedes piensen que es una cefalea migrañosa, siempre pidan estudios de angiotomografía, angioresonancia, porque muchos aneurismas se asemejan o aparentan como cefaleas migrañosas, y el error que muchas veces se comete es de que los aneurismas los catalogan como migrañas y los dejan ir a casa. Este paciente finalmente se le hace una angiografía. Ustedes vean cómo está el vasoespasmo, cómo viene la arteria, y esa bola negra que se ve ahí es el aneurisma, un aneurisma de cerebral media, en donde por la hemorragia que tenía el paciente tuvo que ser candidato a cirugía abierta. En esta angiografía vean cómo el flujo de la cerebral media se enlentece, apenas está terminando hacia la fase arterial tardía, y ustedes vean cómo la cerebral anterior ya está en la fase capilar. Eso nos habla que está aumentando la presión. ¿Por qué? Por el hematoma, por la presión que tiene ese cráneo, ese cerebro. Finalmente, este paciente fue candidato a un clipaje.
se realiza un clipaje donde se mete el arco en C para hacer una angiografía transquirúrgica. Aquí tenemos el aneurisma, la lesión del aneurisma de la cerebral media y cómo se está colocando el clip, cómo finalmente se tiene que liberar la rama de la cerebral media y se coloca el clip justamente como lo describí previamente en la base, en el cuello de la lesión aneurismática, para de esta manera liberarlo y dejar al paciente íntegro. Después de colocar el clip, es bien importante siempre observar que todas las ramas distales al aneurisma están libres, que el clip no está clipando a alguna rama y con esto generemos un infarto cerebral. Aquí se libera el clip hasta que finalmente se libera y se deja ahí. Aquí tenemos la imagen de la angiografía posterior al clipaje, en donde podemos observar cómo ya no hay aneurisma y posteriormente este paciente fue candidato a hacerle una angioplastía química, o sea, meternos todavía 2 días seguidos por intervencionismo para poner nimodipino intraarterial y de esta manera evitar que tuviera un infarto cerebral. Y la angiografía postquirúrgica, que es esta, en donde ya no tenemos el aneurisma, el flujo sanguíneo corre libremente. Aquí tenemos las secuencias de cómo está con el aneurisma, la de en medio, ya posterior a la cirugía, con un vasoespasmo leve, y la de hasta abajo, la arteria totalmente recuperada. Y aquí nuevamente la tenemos ya con el clip. Bueno, este es el paciente posterior al procedimiento. El paciente estuvo como 4 días ahí con el edema cerebral, finalmente ya estaba empezando a hacer infartos. Esto es todo un daño cerebral que tiene el paciente. Aquí se le está pidiendo que mueva la mano, que mueva las piernas. El paciente posterior a la cirugía, una semana después, no movilizaba. Este es el brazo del otro lado, en donde tampoco lo movilizaba. Y finalmente este es el paciente. Benjamín Marojo Santiago. ¿Qué te pasó, Benjamín? 2 meses después. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué te pasó? Me dio 2 patadas, un chavito de la escuela. Aquí el paciente estaba todavía desorientado. El paciente finalmente era un paciente que ya daban por perdido y el paciente aquí está todavía en la fase de recuperación. Aquí fue cuando empezó a caminar, en donde observamos que ya se levanta de su silla y un paciente que no movilizaba, a los 2 meses ya empezaba a moverse. Entonces finalmente es un paciente que hoy en día ha recuperado su vida y hoy en día finalmente vuelve a la integridad de su familia y de todo. El manejo endovascular, finalmente, tenemos siempre que ver cómo está la lesión del aneurisma para nosotros poder ver cómo proyectar un tratamiento endovascular. De esa manera, bueno, aquí tenemos un caso clínico, un masculino, 31 años, en donde acude a un hospital el 7º día de sangrado. Ustedes observen. Aquí, al paciente se le colocaron nada más coils, es un aneurisma de la cerebral media. Ustedes observen aquí la carótida, cómo viene en la imagen y cómo en la parte de hasta arriba de la carótida se empieza a hacer delgadita. Aquí está posterior a la embolización, en donde ya está el aneurisma, esa bolita que se veía ya está embolizada con coils. Sin embargo, es el paciente en el posquirúrgico de la embolización. Francisco Francisco. Bueno, aquí lo vemos, sin embargo, en el paso de los días, el paciente empezamos a notar que empieza a tener una paresia facial leve. Esa paresia facial leve nos hace hacerle estudios de imagen y en los estudios de imagen observamos nosotros que el paciente empieza a tener zonas de infartos cerebrales. Esas zonas blancas que están pintadas son infartos cerebrales. Los infartos cerebrales que empieza a hacer el paciente finalmente, al hacer nosotros el estudio de 3D TOF con la resonancia magnética, observen la carótida del lado derecho, cómo hace un pico de pato, cómo casi desaparece. Y en la angiografía ustedes observenla, cómo se hace un hilo en esa carótida. La carótida se está cerrando y la cerebral media. Ese paciente se va a infartar y va a morir. Aquí tenemos la imagen de lado, como la carótida arriba de la arteria oftálmica hace un pico de pato totalmente y está totalmente espasmada esa carótida. La carótida no va a abrir con medicamento y tenemos que hacer un procedimiento que se llama angioplastía mecánica. Aquí, esa imagen negra son los coils que previamente se había coileado y aquí se le coloca al paciente, estamos inflando un balón en la carótida desde el segmento de oftálmico hasta la cerebral media.
se está inflando aquí todo un balón en ese trayecto para romper el músculo liso y de esa manera evitar que el paciente se vaya a infartar. Y de esta manera evitar que si al paciente salió de la embolización íntegro, que siga íntegro y evitar un infarto, ya que por su edad tan joven, un infarto con él pudiera ser mortal. Aquí se desinfla el balón y ustedes vean, aquí ya está la carótida y la cerebral media, cómo se hace como una dilatación de la arteria, está totalmente dilatada, totalmente abierta. Aquí tenemos en la parte de arriba la arteria del lado izquierdo, la arteria espasmada, y del lado derecho la arteria después de la angioplastía mecánica. Y en la parte de abajo, en la imagen lateral, la arteria espasmada en pico de pato, y en la imagen del otro lado, la arteria ya con la angioplastía mecánica. Aquí finalmente se rompe el músculo liso en la carótida y con eso, esta es la imagen inmediatamente después de usar el balón, pero posteriormente esa imagen se recupera. Aquí tenemos la angiotomografía al siguiente día en las 24 horas, en donde podemos observar ese destello que son los coils, y observen la arteria, la carótida, cómo ya está recuperada en su diámetro y el paciente ¿Cómo te íntegro. llamas? Francisco Hernández. ¿Qué te pasó, Francisco? Un vasoespasmo. Ah, hay un aneurisma, ¿verdad? Que se rompió. ¿Hace cuánto se te rompió? Hace como 10 días. 10 días, muy bien. ¿Cuándo te operé? Hace una semana. Hace una semana. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, enséñame los dientes. Muy bien. Bueno, entonces observamos cómo el paciente finalmente recupera, un paciente que aparentemente iba bien, pero finalmente se puede recuperar, aquí ya está parando y el paciente al final recupera una vida normal. Aquí está en su seguimiento en la consulta externa, en donde ya posteriormente se incorpora a su trabajo y con su familia. Aquí tenemos una paciente de 82 años quien tiene una cefalea de larga evolución y finalmente demuestra un aneurisma del segmento comunicante posterior, en donde tiene un cuello ancho. Aquí tenemos la imagen de la angiografía. Ustedes observen, está el aneurisma en esa zona y aquí se le está colocando un diversor de flujo a esa paciente. El diversor de flujo es otro de los tipos de tratamientos para manejo endovascular, en donde es un stent de malla cerrada. Aquí ya se colocó el diversor de flujo, sigue el aneurisma, pero ustedes observen que el aneurisma retiene medio de contraste y eso se llama imagen de media luna. El diversor de flujo lo que hace es generar una estasis de sangre en el aneurisma y esa misma estasis va a generar una trombosis del aneurisma. Esta es la imagen posterior del seguimiento, donde esa imagen reforzada blanca es el diversor de flujo. Y observen aquí tenemos el diversor de flujo, cómo la arteria se ve como si tuviera un yeso. El aneurisma ha desaparecido. Este es el control posterior, donde ya no se ve el aneurisma. Y posteriormente tenemos el diversor de flujo y la imagen final. Aquí está el disparo angiográfico. Ya no se ve el aneurisma. Eso es, el diversor de flujo reconstruye la arteria y lo que hace es una arteria nueva. Aquí tenemos todas las imágenes desde la parte de arriba, cómo está el aneurisma, las del medio, cuando se coloca el diversor con la imagen de media luna, y en la parte de abajo, cómo se ve la arteria ya sin lesión aneurismática. Y tenemos aquí a la paciente, la señora Dora. Hola, señora Dora, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios y al doctor. Ah, muy bien, gracias. Señora Dora, ¿cuándo la traté? El 14 de marzo. Hace un año. Un año. Y le coloqué un diversor de flujo. ¿Ok? Sí. ¿Cómo se siente? Bien, ¿Bien? Completamente bien. Bueno, ya está curada. Felicidades. Gracias. Levante sus manitas. Entonces, finalmente, podemos ver cómo este tipo de tratamientos, que son los más innovadores, tienen una efectividad y a los pacientes realmente les va muy bien con este tipo de tratamientos. Otras patologías vasculares, bueno, aquí tenemos una lesión de una fístula, un señor relativamente joven, en donde empieza con aumento del globo ocular, el ojo empieza a formarse rojo y se empieza a hinchar. Posteriormente tiene una fístula carótido cavernosa, que es una conexión de la carótida hacia el seno cavernoso.
Observen esta imagen, nuevamente la pongo. La carótida, como en la parte de atrás de la carótida, hace como una llamarada, finalmente. Esa llamarada es la zona, aquí la zona donde se forma esa conexión de arteriolas y posteriormente empiezan a dilatar la vena oftálmica y ustedes vean la vena oftálmica cómo se va hacia adelante, hacia el ojo y es lo que congestiona el ojo y finalmente por eso el ojo se empieza a poner rojo y empieza con proptosis, empieza el ojo a salir. Aquí vemos cómo es esa rama tan pequeña la que está generando el problema. Ahí está la carótida con esa rama pequeña. En este caso, bueno, lo que hicimos finalmente fue colocar, no íbamos a poder entrar a esa rama tan pequeña, entonces tuvimos que cerrar transitoriamente la carótida con un balón, cerramos la carótida, inflamos el balón y posteriormente colocamos, pudimos entrar a esa arteria tan pequeñita, ahí se está dejando el microcatéter, se retira la microguía y posteriormente, aquí vean, el balón previamente estaba más arriba, el balón posteriormente lo bajamos, comprimimos el microcatéter para evitar que se vaya a salir, porque estaba justo en la mera entrada de esa arteria tan pequeña. Entonces, cuando colocábamos el coil, se podía salir. Entonces, tuvimos que comprimir ese microcatéter y colocar aquí de esta manera el coil. Entonces, aquí se está colocando un coil, el cual se está inflando aquí, terminando de inflar el balón y posteriormente aquí se libera ya con el balón inflado. Ustedes vean cómo está avanzando ese coil y un coil muy pequeño que pueda introducirse en esa arteria y que finalmente se coloca y se deja ahí. Y aquí tenemos la imagen posterior en donde esa arteriola pequeña ya no la vemos. Se acabó el cortocircuito de la carótida hacia el seno cavernoso. Y la imagen final en donde, bueno, ya está la arteria oftálmica, sin embargo, esa vena oftálmica ya no la vemos y el seguimiento del paciente en donde recupera el ojo, los movimientos oculares y el seguimiento en la consulta, ya un paciente con el ojo normal. Aquí tenemos otro caso, este es el caso de un pequeño de una semana de vida, en donde tiene insuficiencia cardíaca, se hace la interconsulta por cardiomegalia. El niño tenía problemas, entonces finalmente le empiezan a hacer estudios y observan que tiene esas dilataciones venosas que veíamos al inicio. En la angiografía se observa esto, unas dilataciones, ahí esas son dilataciones venosas, tiene una fístula dural, una conexión de la arteria a la vena. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, finalmente se introduce un microcatéter con la microguía, ahí estamos navegando el microcatéter por la intimidad del vaso, toda esa arteria, finalmente hasta llegar al cortocircuito, ahí se retira la microguía, se deja el microcatéter y ahí estamos disparando medio de contraste, observamos que estamos justo en el sitio donde se conecta la vena con la arteria y eso negro que está saliendo es histoacril, se empieza a liberar embolizante, pero el embolizante sí va a la vena, entonces realmente aquí no se estaba ocluyendo, ahí se empieza a tapar la arteria, la aferencia se empieza a tapar de esta manera y posteriormente ahí observamos en una radiografía cómo está el embolizante, se hace un disparo de control, todavía hay fístula, por lo que tenemos que ir nuevamente a ese cortocircuito, navegar hasta llegar al cortocircuito otra vez y nuevamente ahí realizar la colocación de más material embolizante. Aquí se coloca más material, se hace un disparo para corroborar dónde estamos y finalmente se coloca más material embolizante en otra de las aferencias a la fístula y tenemos finalmente, bueno, el resultado en donde ya hay una mejoría y ya no hay ese cortocircuito, la manita del bebé que dice lo logramos, finalmente ya se empezaba a despertar aquí el bebé. Y bueno, aquí ya viene la parte en donde la resonancia de control y el bebé que lo empiezan a despertar. Bueno, finalmente con todo esto, todos los análisis de estos casos que nos hablan de enfermedad vascular cerebral, finalmente aquí yo les quiero nada más comentar esta película. Es una película que se llama La escafandra y la mariposa. Esta película es una película que se trata de un señor que se llama Jean Dominique. Y Jean Dominique era un redactor en una revista muy importante
El señor Jean-Dominique finalmente tenía una familia, tenía todo en la vida, estaba rodeado de amigos, de familiares, hasta que un día sufre un EBC. Cuando sufre el EBC, él iba llegando a su casa y se mantuvo en coma, en estado de coma, 3 semanas. Posteriormente, cuando Jean-Dominique recupera el estado de conciencia, él nota que no podía mover ni una parte de su cuerpo y lo único que movía eran los ojos y los párpados. Jean-Dominique observa que pasaba mucho tiempo pensando y contemplando con nostalgia finalmente todo lo que había sido su vida, su familia, pero que él ya no podía hacer nada. Aquí empieza con rehabilitación, con terapia física y para tratar de recuperar. Sin embargo, era todo imposible. Aquí en esta imagen donde una mosca estaba parada en su nariz y no era ni siquiera capaz de espantar a la mosca, no tenía ni siquiera esa capacidad que a veces todos tenemos, pero no se valora. Jean-Dominique aquí sigue en su recuperación hasta que le toca a una terapeuta en donde le enseña a hacer comunicación con los párpados, en donde ella deletreaba un alfabeto y Jean-Dominique con los párpados le decía qué letra era la que había que poner. Y de esa manera Jean-Dominique empieza a hacer un libro en donde se esfuerza junto con su terapeuta y finalmente él relata toda su historia de cómo es una vida con un EBC, cómo es una vida en un estado comatoso, en un estado neurológico malo como él, en donde él empieza a darse cuenta, bueno, que se tiene que volver a involucrar con sus amigos y recuperar muchas de las partes de su vida, su familia, y de esta manera él recupera toda esta parte de la persona hasta que, bueno, finalmente publica su libro y posteriormente a la publicación Jean-Dominique fallece debido a las complicaciones. Y la conclusión aquí de esta película es, pero ¿qué hubiera sido de Jean-Dominique si se hubiese rendido, si hubiera vivido menos, si hubiera sufrido hasta el último de sus días? Pero si el EBC hubiera sido en otro lugar de cerebro de un menor tamaño, hubiera disfrutado de la misma manera o aún más lo que hay en su vida, hubiera apreciado más su cuerpo, el poder caminar o el poder reír, aprovechar cada momento y cada oportunidad, se olvidaría del odio o la tristeza o haría las paces con quien quiere amar. Prevenir los eventos vasculares cerebrales es posible, prevenir futuros EBCs y la mejor calidad de vida de las personas que han padecido un EBC es posible. Las personas que han sufrido un EBC pueden tener una mejor vida. Es usual que se desanimen, pero recuperarse puede dar una nueva perspectiva, de nueva propia en su existencia. Aquí, bueno, todo esto es el Día Mundial contra el EBC, que se hacen campañas a nivel internacional en Argentina, Brasil, Taiwán, Nigeria, Colombia, muchos países. Aquí en México, bueno, nosotros yo estoy en un grupo que se llama el INESEP, que es el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, en donde en este grupo se han hecho varias campañas justamente para prevenir todo este tipo de situaciones. Esta es la primera campaña que se hizo hace 3 años en el Hospital del ISSSTE de Querétaro y con el INESEP. Finalmente es una campaña del INESEP en donde se suma también, en este año se sumó el ISSSTE. Se cuenta con ese cerebro enorme, un cerebro de 4x4 metros. Este día, bueno, se hizo una plática, fue la primera vez que se reunieron todos los intervencionistas del ISSSTE, de la parte neurológica, en donde el logo era el ataque cerebral es prevenible y tratable. Finalmente se hace esta campaña y en esta campaña con personalidades gubernamentales del Estado, la doctora Rosario Flores y más gente que estaba ahí presente, se empieza a hacer la campaña. En la campaña, bueno, intervencionistas nacionales, internacionales de talla mundial, como el doctor Gustavo Melo, acude a esta campaña. Y bueno, ese fue un día de pláticas. Al siguiente día, aquí se hace, bueno, una caminata en donde son 2 kilómetros. En esa caminata de 2 kilómetros, a través de patrocinios, se logra conseguir recursos para dar playeras, medallas a todas las personas. Aquí, bueno, en esta primera caminata acudieron 150 personas. Eran muy pocas personas, pero bueno, finalmente se hace la caminata, a todos se les da su playera de EBC, justamente,
Y posteriormente, bueno, aquí ya se lleva al camaleón, que es de cara, mano, lenguaje, y posteriormente aquí ya que se empieza la caminata, son 2 kilómetros. Cada 500 metros es una actividad diferente. En los primeros 500 metros se colocan el paliacate en la mitad de la cara, lo que simula la parálisis facial. Posteriormente, otros 500 metros y se coloca el paliacate en la boca, lo que simula la pérdida del habla. Y finalmente, en los últimos 500 metros, se coloca el paliacate sujetando la mano y la pierna de 2 personas y tienen que caminar de esta manera. Ahí se están sujetando, para de esa manera representar la hemiparesia, hemiplegia que sufre una persona con un evento vascular cerebral. Al final, bueno, se les da a todos su lunch, se les dan las medallas y se les dan todo este tipo de estímulos y se les dan a las personas estudios justamente preventivos de un EBC. Las personas con más riesgo de un EBC, ya sea hacia cuestiones isquémicas, se les dan ultrasonidos gratuitos, ecocardiogramas, electrocardiogramas y estudios de sangre, con apoyo de diversas instituciones públicas y privadas. Esta es la caminata del año pasado. Les dejo el video, nada más ya casi para terminar, donde finalmente se dice la primera causa de discapacidad, la segunda de muerte, y qué es lo que estamos haciendo. En esta caminata, bueno, se logra hacer la inclusión, se logran 1,300 personas en esta caminata del segundo año, y se hace la caminata que es dedicada para hacer conciencia de la enfermedad. Se hace en conjunto con el IMSS, con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, Gobierno del Estado, finalmente proyectando como un Estado unido hacia el EBC. Se van a hacer diferentes actividades para que las gentes se aprendan los síntomas de un EBC, que es la cara chueca, disminución de la fuerza en la mano y en la pierna y alteración del lenguaje. Pues importantísimo que sepamos toda esta información. Para prevenir una enfermedad. Cerebrovascular ya es la segunda causa de muerte en nuestro país, entonces que comiencen a generar esta conciencia de cuidarse, cuidar su alimentación, hacer ejercicio físico y sobre todo acercarse a este tipo de clínicas como INESER, como otras, que están luchando por generar conciencia a las personas de este tipo de enfermedad. Bueno, y finalmente aquí todas las personas sociedades médicas, sociedades y las personas que finalmente ayudan a la colaboración de todo esto, invitados de honor de la cuestión de Secretaría de Salud, del ISSSTE, del IMSS, en donde incluso hay personalidades del ISSSTE nacional que van a hacer todo este tipo de este evento. Las jornadas finalmente académicas que se han hecho, en donde son 3, estas son las jornadas también para prevención, videos como el que vieron al inicio, en donde son videos justamente para la población, enfocados a la población con dibujos animados y de esta manera poder llegar a ellos para darles estos datos. Finalmente aquí en la World Stroke Organization tenemos aquí lo del World Stroke Day, en donde, bueno, en México finalmente el año pasado se hicieron 3 campañas por parte en la ciudad de Querétaro, que fue la primera reunión de sobrevivientes de EBC, la tercera jornada académica contra la enfermedad cerebrovascular y la segunda caminata contra la enfermedad cerebrovascular. Este es el curso de sobrevivientes. La gente que han sobrevivido a un evento vascular cerebral en la ciudad de Querétaro, que han sido aquí tratados, y hemos captado, bueno, finalmente son casi aproximadamente 110 pacientes y ellos tienen todo un grupo de chat en donde hacen toda una, se dicen sus experiencias y aquí se les hace, bueno, este es un evento que se hizo el año pasado en el Hospital Star Médica, en donde se les dan pláticas justamente en conmemoración del día del EBC, hacia el mes de octubre,
Y bueno, aquí tenemos a familiares, a pacientes, en donde al final se les rifan algunos regalos. También esto es gratuito, completamente todo, y todo es para hacerles ver a ellos que son sobrevivientes y que finalmente son gente que tienen que hacer un cambio social. Se les han dado cursos de apoyo psicológico, los cuales son gratuitos también a las personas de sobrevivientes. Un EBC finalmente no termina solo en la enfermedad donde nosotros hacemos el rescate o hacemos la embolización. Esto sigue. Finalmente, son personas que tienden mucho a caer en cuestiones depresivas o de ansiedades y por eso se han hecho este grupo de apoyos psicológicos gratuitos. Ahorita por la contingencia se han detenido, sin embargo, esto es una dinámica en donde son grupos reducidos, como si fueran de la AA, pero de pacientes sobrevivientes a un EBC y comparten sus experiencias. Bueno, todos estos son muchos de los pacientes que se han tenido, pacientes a los que se les ha cambiado la vida, han cambiado familias de personas y finalmente son gente pequeñas como el que está aquí arriba, que es Cristian, que tiene, cuando se trató de una malformación arteriovenosa tenía 12 años, hasta la persona más grande del grupo, que es la señora Magdalena, que tiene 97 años, justamente de un EBC isquémico. Con esto termino en donde el ataque vascular cerebral o el ABC finalmente es donde la vida continúa. Es una situación que nosotros tenemos que cambiar, en donde no hay conciencia social. Tenemos que empezar desde la parte de conciencia social. Hoy en día tenemos ya muchas técnicas y muchos tratamientos para nosotros poder hacer un buen tratamiento y que la persona logre una integridad en su vida y seguir con los pacientes. Finalmente, bueno, el que es conocido, Frank Muñiz, protagonista de Michael, el del medio, tuvo 2 infartos cerebrales. Finalmente aquí la foto de alguno de nosotros, donde uno de nosotros puede tener un infarto cerebral. Y la única manera de cambiar eso y que nosotros tengamos una vida plena después de un infarto, pues es posteriormente el hacer difusión y hacer que este tipo de técnicas y que todo esto cambie. Nosotros estamos jóvenes y está en nuestras manos. Gracias. Muy bien, doctor. Pues agradecemos mucho la participación tanto del doctor Reyes como del doctor Padilla. Vamos a... Un segundo. Que el doctor Antonio nos manda un comentario y nos dice que él se une también a la campaña para la prevención del EBC en Puebla. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Reyes, y gracias y cuente con todo el apoyo y estaremos por allá. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Felipe Padilla Vázquez por su excelente participación en este webinar. Así también agradecemos la colaboración del doctor Nicolás Reyes. Por último, a todos nuestros asistentes médicos los invitamos a contestar una breve encuesta que va a aparecer al finalizar la sesión y los invitamos también a que estén pendientes de los próximos webinars.